los hijos de Dios según el apóstol Juan. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 1 al 18. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él también es puro. Todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él fue manifestado para quitar los pecados y que en Él no hay pecado. Todo aquel que permanece en Él no continúa pecando. Todo aquel que sigue pecando no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que practica justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. En esto se revelan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Primera de Juan 3 leímos hoy en la versión Reina Valera contemporánea. El apóstol Juan escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. El evangelio que lleva su nombre es escrito por él, o sea, el evangelio según Juan. También escribió 3 cartas, y la primera es la que estamos meditando hoy. También escribió la revelación, o sea, el Apocalipsis. Las cartas fueron escritas para refutar las enseñanzas falsas de los gnósticos que estaban afectando la fe de muchos hermanos en los tiempos de la iglesia primitiva. Los gnósticos enseñaban que Jesucristo no había venido en carne, que solo tenía apariencia de cuerpo humano. También enseñaban que el Cristo había venido sobre Jesús cuando fue bautizado y que antes de ir a la cruz abandonó a Jesús, o sea, el cuerpo de Jesús. Imagínense qué cosa tan rara, ¿verdad? Y Juan, siervo del Señor, refuta esta herejía con estas grandiosas palabras. Mire cómo inicia su primera carta. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, escuche bien, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida. La vida fue manifestada y la hemos visto, recalca el apóstol, el anciano Pablo. En la primera carta del apóstol Juan, aprendemos grandes verdades eternas que nos confirman la certeza de nuestra fe. Estas mismas verdades que fueron la base de la fe de la iglesia primitiva deben ser la base de nuestra fe hoy en día que vivimos en una sociedad confundida. En esta breve exposición de hoy solo quiero recordar lo que el anciano Juan nos dice acerca de los hijos de Dios en el capítulo 3, solamente lo que dice en el capítulo 3 de su primera carta. Y vamos a hacerlo sin ponerle ni quitarle. Vamos a tomar textualmente algunas referencias del capítulo 3 que se refieren al tema de los hijos de Dios. Primero, según Juan, los que creen en Jesucristo son hijos de Dios. Ojo a esto. Según Juan, los que creen en Jesucristo somos hijos de Dios. Son hijos de Dios, dice el apóstol, el anciano Juan. Juan enfatiza en toda su carta en qué consiste la fe en Jesús, el Hijo de Dios. Es decir, alguno puede preguntar,
¿Qué significa creer en Jesús, el Hijo de Dios? Bueno, resumiéndolo, significa creer en Jesús, el Hijo de Dios, significa que hay que creer en su persona. Fíjese bien, creer en sus palabras, creer en su obra expiatoria. Recordemos que Jesucristo, dice el apóstol Juan, vino del cielo, se hizo hombre, es uno con el Padre. Su doctrina es la verdad. Son palabras dignas de confianza, son palabras infalibles porque Él es Dios. Su obra expiatoria en la cruz es suficiente para salvar al que en Él cree. Su sangre, nos dice el apóstol Juan, derramada en la cruz, limpia de todo pecado a todo aquel que en Él cree. Por esas razones que Él dice estas palabras. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Tome nota. Dice, ahora somos hijos de Dios, no hasta que nos muramos, no que como algunos dicen que quieren un juicio primero para ver quién es hijo de Dios y quién no. No, Señor. Ahora somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Si usted cree en Jesucristo, en su persona, en sus palabras y en su obra expiatoria en la cruz, en otras palabras, que Él murió en la cruz por usted, usted es un hijo de Dios. Por eso Juan dice, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Escuche esto. Esto es extraordinario, pero esto es para los hijos de Dios, para los que creen en Jesucristo. Vendrá un día que seremos semejantes a Él. Esto significa que el que cree en Jesucristo, un día será hecho inmortal y glorioso como Él. ¿Cuándo será esto?, preguntará alguien. Bueno, la Biblia nos enseña que es en el día de la resurrección. Y dice Juan, los que tienen esta esperanza deben vivir vidas apartadas del mal. Escuche, yo no lo digo yo, lo dice Juan. Y todo aquel, dice Juan, que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él también es puro. Es decir, el que tiene esta esperanza se aparta del mal, se aparta de la inmoralidad, se aparta de la borrachera, en fin, se aparta de todo lo inmundo, porque ahora es nueva criatura, es miembro de la familia de Dios, es un hijo de Dios. Según Juan, los hijos de Dios no practican el pecado. Oiga esto. Los hijos de Dios, dice el anciano Juan, no practican el pecado. Fíjese, oiga el texto bíblico. Todo aquel que permanece en Él no continúa pecando. Oiga esto. Todo aquel que permanece en Él no continúa pecando. Es decir, el que es hijo de Dios, como ha nacido de nuevo, Dios vive en Él, el Espíritu Santo está en Él, tiene una naturaleza divina en su interior, tiene la presencia de Dios, no continúa pecando. No significa que un hijo de Dios no puede fallar y cometer algún pecado. ¿Cómo no? Pero se levanta y no se queda en el charco del pecado porque la naturaleza divina no le permite seguir en el pecado, en la práctica del pecado, porque la simiente de Dios está en él. Dice Juan, todo aquel que sigue pecando no le ha visto ni le ha conocido. Escuche bien esto. Oiga, es que es clarito, por eso estoy leyendo mejor la palabra de Dios, porque hay gente que ni pone atención, pero ponga atención a esto, no son palabras de este viejo, es palabra de Dios. Todo aquel que sigue pecando no le ha visto ni le ha conocido. Puede que sea religioso, puede que tenga su libro registrado en un libro de una iglesia o una denominación, puede que sea cantante, puede que sea predicador, puede que sea maestro, puede ser que sea doctor en teología, pero si sigue practicando el pecado, ese no es de Dios. Entonces, ¿dónde quedan aquellos que dicen que son hijos de Dios y siguen en su vida pagana? ¿Dónde quedan los predicadores mentirosos, borrachos, timadores, fornicarios y adúlteros? Algunos dirán, pero pastor, ¿y por qué dice esto? Sé por lo que le estamos diciendo. Hay una banda de personas que no conocen a Dios, pero están en los púlpitos. No lo conocen ni por cerca.
¿Sabe qué pasa? Después, cuando están allá solitos, bien que se echan unas cervecitas y no les reprende a nadie porque se ponen bravos. Es porque no son de Dios. Dice el apóstol, el anciano Juan, no yo. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Oiga, sin tapujos. El que practique el pecado es del diablo, dice Juan. ¿Por qué razón? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así de simple. O sea que en la Biblia, los hombres de Dios nunca anduvieron con medias tintas. Dijeron las cosas, esto es blanco, esto es negro y punto. Según Juan, los hijos de Dios no practican el pecado porque tienen la simiente de Dios. Escuche esto. La simiente de Dios, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Bueno, no lo podemos explicar porque esto es divino, es glorioso, es de Dios. Pero la palabra nos enseña con claridad que la simiente de Dios es la presencia de Dios mismo habitando en la vida del creyente. Esta presencia divina le da capacidad al creyente, al Hijo de Dios, para que venza el pecado. Esto es lo que quiere decir el apóstol. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Oiga, qué clarito. Alabado sea Jesús por estas palabras. En esto, dice Juan, se revelan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué se revelan? Todo aquel que no practica justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Esto está más claro que el agua, mis hermanos. ¿Por qué razón hay tantos hoy en día que dicen que son creyentes y hasta predicadores y odian al hermano? ¿Cómo es eso? ¿Por qué quieren muchas personas deshacerse de su hermano y están en el púlpito? El que trata de deshacerse de su hermano es seguidor de Caín y no es un hijo de Dios. Dice el texto bíblico, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Dice el apóstol, siervo de Dios, el anciano Juan. Pues sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Palabras muy fuertes, palabras grandiosas. Según Juan, aconseja a los hijos de Dios que no debemos de maravillarnos como hermanos en la fe si el mundo nos aborrece. El mundo, dice el siervo de Dios Juan, el mundo les aborrece, les odia, los persigue y quisiera deshacerse de ustedes. ¿Pero por qué razón? Por eso dice, y no maravilléis, hermanos, si el mundo os aborrece, dice el apóstol Juan. ¿Por qué el mundo nos aborrece? El mundo aborrece a los creyentes porque el mundo no conoce a Dios. La gente mundana aborrece a los creyentes en Jesús porque los incrédulos están bajo el control del maligno. Lo dice el mismo Juan en su capítulo 5, que todo el mundo está bajo el maligno. Esto es serio, esto es muy serio. Los cristianos no compartimos el estilo de vida del mundo. Es decir, no compartimos la forma de vivir del mundo. El mundo vive sin Dios. Nosotros vivimos bajo Dios y sus santas leyes. El que sigue las normas del mundo es enemigo de Dios y Dios no está en él, dice el mismo Juan. Por eso dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Por eso es que la gente que no conocía a Dios persigue a los cristianos. El que no ha nacido de nuevo está en la oscuridad y está esclavizado por el príncipe de este mundo. No puede hacer otra cosa sino al mal. El maligno impulsa a los que él controla para que persigan y hagan daño, causen dolor a los que andan en la luz. También dice Juan que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte, dice el versículo 14.
Todo aquel que odia a su hermano es homicida, dice el versículo 15. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciendo en él. Está muerto. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, dice Juan. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano padece necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijito, dice Juan, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Mis hermanos, la fe sin el amor no tiene sentido. El amor sin Jesús es superstición. La fe y el amor van juntos. Porque Jesucristo, cuando ha cambiado el corazón de una persona y Él permanece en esa persona, sus actitudes son diferentes porque Dios vive en Él. En conclusión, voy a concluir con el resumen que hace el apóstol siervo de Dios Juan en su primera carta. Esto está en el capítulo 5. Él concluye su carta así. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y luego viene otra palabra, sabemos. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y vuelve a otra palabra, sabemos. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y escuche esto. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. 1 Juan 5, 18 a la 21. Aquí tenemos el fundamento esencial de la fe de un verdadero Hijo de Dios. Estar en Cristo es estar en Dios. Lo fundamental de todo conocimiento genuino es la verdad de que el Hijo de Dios vino a este mundo. Esta es una cita que estoy haciendo de un entendido en el Antiguo Testamento. Lo vuelvo a citar. Lo fundamental, dice el autor, de todo conocimiento genuino es la verdad de que el Hijo de Dios vino a este mundo. Sí, Señor. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo. Se hizo hombre. Fue a la cruz del Calvario. Allí murió. Fue sepultado. Al tercer día resucitó. Y hoy está a la diestra del Padre, e intercediendo por los que en Él creemos, dándonos energía y vida y gozo para seguir adelante. No importa lo que pasa en este mundo. Que el Señor Todopoderoso quiera en su santa voluntad que nos ayude a reflexionar sobre esta doctrina tan importante que es el fundamento de la fe de los hijos de Dios. Que Dios nos bendiga a todos y la paz de Jesús gobierne su corazón. Todopoderoso Padre, gracias. En el nombre de Jesús, gracias. Nos humillamos delante de ti, Señor, y rogamos siempre misericordia. Padre, ilumina los corazones de todos nosotros para comprender tu palabra. Bendice a los que escuchen esta exposición de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por estar con nosotros. Dios nos bendiga y la paz de Jesús gobierne su vida.